Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Buenos días, gracias por acompañarnos en los contrastes del análisis político y electoral. Aquí, como siempre, cada viernes en esta mesa de análisis de matutina, es un placer recibir, reitero, a especialistas, a líderes de opinión, a profesionales realmente con la experiencia, la trayectoria, con las cartas credencial que avalan su gran capacidad de opinión y análisis. Para mí es un placer recibir a un experto en materia electoral, al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días, bienvenido. Julio, te saludo con mucho afecto y por supuesto al auditorio también con mucho respeto. Bienvenido, gracias. En lo que se incorporan a la mesa, nuestro amigo y gran político también, don Demetrio Soy La Tijera y el arquitecto Adrián Alanís. ¿Te parece bien si vamos iniciando contigo? ¿Qué te parece, Marco? Por favor, Julio, adelante. Marco, la semana ha sido una semana intensa, pues obviamente ha habido inconformidad, ha habido ya incluso impugnaciones, ha habido señalamientos, se exige la intervención urgente del INE y exige que se detenga este proceso de simulación de actos anticipados de campaña, pues en este mal llamado proceso interno de elegir a un coordinador nacional para la defensa de la cuarta transformación en Morena. ¿Qué opinión te merece este proceso? ¿Qué opinión te merecen estos actos? A mí, personal opinión, me parecen actos anticipados de campaña, porque aunque ellos digan que no es aspirante o que no es candidato, que es un coordinador nacional, pues por favor, están eligiendo al candidato presidencial. No sé qué opinas, Marco. Mira, es un procedimiento que Morena ha ensayado a lo largo de estos últimos 2 años. Lo han hecho así Claro. para elegir las candidaturas que postularon para las elecciones del 2022, seis candidaturas concretamente, y ahora lo hicieron para las candidaturas de Coahuila y del Estado de México, y evidentemente es un procedimiento adelantado, simulado bajo la perspectiva de que ellos los señalan como que si fuesen actos internos de partido. Pero estos no son actos internos de partido. Si nosotros comparamos de manera muy rápida lo que es el procedimiento de precampañas con lo que está haciendo Morena, pues nos vamos a dar cuenta que se trata específicamente de una precampaña adelantada. La ley dice, Julio, que el proceso electoral va a empezar a más tardar el día 7 de septiembre de este año, y en consecuencia, al iniciar el proceso electoral hasta la primera semana del mes de septiembre, las precampañas tendrían que ser en la tercera semana del mes de noviembre. De la tercera semana de noviembre de este año y hasta la primera o segunda semana de febrero es que se desahogarían las precampañas. Esto quiere decir entonces que la precampaña, de acuerdo con la ley, es un procedimiento interno para que los partidos elijan a las personas que van a ser postuladas a los cargos de elección popular. Si revisamos lo que está haciendo Morena, claramente está eligiendo a una persona que, con independencia de que ahora le pongan el nombre de coordinador de los comités para que se defienda la transformación o para que se siga impulsando la transformación, pues es un hecho que esa persona, como ocurrió con Delfina, como ocurrió con Mara Lezama, como ocurrió con Américo Villarreal y así con Julio Menchaca y todos los demás que han sido postulados por Morena en estos años, pues es exactamente lo mismo. Están eligiendo una candidatura, aunque le cambien el nombre. Y creo que aquí el problema será el esquema de interpretación que hagan las autoridades. Primero el INE, porque algunas de las quejas van directas hacia el INE, otras que son juicios para la protección de los derechos político-electorales van directamente hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de hecho esta semana partidos como el PRD, como el Movimiento Ciudadano han interpuesto ya estas quejas y estos juicios. Y creo que aquí lo más relevante va a ser cómo interpreta la autoridad este tema. Yo, igual que tú, considero que se tratan de precampañas adelantadas. No le demos vuelta al tema, son bajo la modalidad de una convocatoria
se está llamando a hacer un recorrido de 72 días a lo largo y ancho del país. Se han registrado las personas que aspiran a ser los coordinadores o la coordinadora de los comités de defensa de la transformación, pero pues igual se registran los que quieren ser precandidatos. Van a hacer una especie de recorridos, igual que lo harían dentro de la precampaña. Ya establecieron un método de elección que será por encuestas, pues igual en la precampaña defines un método que podrían ser las mismas encuestas o podrían ser casillas instaladas para la militancia o podría ser por la vía de la asamblea como lo hace el PAN. Es decir, el método es que ellos van a aplicar, que ahora va a ser por la vía primero de recorridos de posicionamiento, de reconocimiento a nivel nacional, pues exactamente lo que ocurre en una precampaña. Sí es una precampaña adelantada y por eso digo, la autoridad electoral tendría que tomar en cuenta varios elementos para su interpretación. Hay primero precedentes con todo lo que ha pasado con las candidaturas a las gubernaturas sobre todo. Hay un conjunto amplio de mecanismos de difusión que han tenido estas personalidades, que son las campañas de pintas de bardas, las campañas de colocación de los espectaculares, las campañas en redes sociales. Ahora, este tema de la gran clase de box que van a tener en el Zócalo algunas figuras que han sido campeones mundiales. Pues de entrada, ¿quién pagó? ¿De dónde salió ese dinero? Pues ese recurso público que está metido ahí. Entonces, vimos también cómo el fin de semana pasado surgieron algunos mensajes en la plataforma de Twitter promocionando a Claudia Sheinbaum y que estaban firmados por varios presidentes municipales, legisladores, etcétera, y que desaparecieron de inmediato porque pues ya saben el caminito. Hay que tienes un impacto visual, promocional en las redes sociales y luego retiras la publicidad para que la autoridad no tenga ninguna forma de demostrar que así fue. Entonces, sí hay un conjunto amplio de elementos para poder valorar este punto. La autoridad se tiene que salir de estas interpretaciones que, por ejemplo, hizo la nueva Comisión de Quejas y Denuncias que comentamos aquí en tu prestigiado programa hace unas semanas, cuando la comisión dijo que el llamado del presidente para que no se vote por los partidos de la oposición, el llamado Plan C, no tenía ningún impacto en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Eso, Julio, lo vimos, ni modo que los electores de la Ciudad de México, ni modo que los electores de Coahuila no hayan escuchado las declaraciones del presidente de la República. Sería impensable que esto fuera así, y como sería impensable que no hubiese habido algún impacto con la popularidad, con la presencia y la aceptación que tiene en ciertos segmentos de la población Andrés Manuel López Obrador, pues sería impensable que no hubiese tenido ningún impacto ese tipo de llamados a que no se vote por los partidos de la oposición. Esa cuestión a mí me parece ingenua pensarlo así como lo determinó en algún momento la Comisión de Quejas, y luego pues en ese criterio se enredó la propia Comisión de Quejas, porque recordarás que el presidente casi luego después pues salió a decir que no se votara en el Estado de México, etcétera, y eso obligó a la Comisión de Quejas que estableciera una medida cautelar. Entonces, yo en lo personal coincido contigo, se trata de una precampaña ampliamente adelantada, se trata de actos promocionales que ahora le implican al INE en varios dilemas, y creo que uno de ellos también está, si me permites, Julio, de una vez hacer una reflexión ahí, es el tema de los costos. ¿De dónde van a sacar el dinero para poder sufragar estas cuestiones? Claro que Morena, con el financiamiento tan grande que tiene, que es un partido que tiene 1,700 millones de pesos de financiamiento público ordinario para el 2023, pero tiene también una cantidad igual a eso por financiamiento en las entidades federativas. Entonces, si tú le sumas, pues Morena anda sobre 3,400 millones de pesos. Si Morena paga estos actos partidistas, pues tendrá que decir claramente cuánto se gastó en eso, cómo lo invirtió, etcétera. También está esta modalidad que manejó Marcelo Ebrard, que es una propuesta de Marcelo, en el sentido de que se abrieran cuentas en las cuales cada uno de los militantes podría poner una determinada cantidad, lo mismo que los simpatizantes. Él hablaba de 5,000 pesos. Ese es un método que me parece necesario. Ahí sí no veo que haya problema, porque al final de cuentas, pues se tiene que transparentar todo el dinero que se utilice. Solo que todos esos van a ser mecanismos que van a ir
consolidando la idea de que se trata de las precampañas, de mecanismos adelantados por el partido político, como en una proporción y en una dimensión distinta está ocurriendo también con la oposición. Más allá de que si hay un método para el día 26, como han anunciado el PAN, el PRD, el PRI, pues con independencia de eso también traen algunas actividades, no en esta dimensión, ¿verdad? No en esta proporción, porque pues ahí sí Morena les lleva una distancia enorme. De aquí a que el PRD, el PRI y el PAN se pongan de acuerdo, pues Morena ya tiene candidato o candidata. Ellos tendrán el resultado el día 6 de septiembre y quién sabe si para entonces el PRI, el PAN y el PRD pues hayan logrado tener pues un proceso interno, ya no te digo es una definición de un método que les permite tener una figura que ya vaya contrarrestando la tremenda distancia que le genera en estas promociones adelantadas, en estos actos anticipados de campaña, la gente de Morena. Cuando Claudia, Marcelo, Augusto o Ricardo Monreal salgan electos por la vía de las encuestas, pues mira, ellos llevarán ya un posicionamiento que los tendrá arriba de una ola, estarán en la cresta de una ola, como fue López Obrador en el 18, cuando empezó la campaña presidencial del 2018, pues López Obrador se pudo haber ido a su casa sin ningún problema, o sea, tú recuerdas cómo estaban las cosas ya en ese momento, se hubiera ido a hacer actos de campaña desde su casa, hubiera hecho declaraciones, hizo videitos como aquel donde promocionaba una medicina que tú recordarás y que bueno, pues generó mucha hilaridad en las redes sociales, pero pues él era un personaje que tenía esa capacidad de comunicación y que podía sin duda conectar con la gente de esa manera. Ahora lo han hecho de otra forma porque pues ninguna de las corcholatas tenía o tiene el carisma que tiene López Obrador, no tiene la cercanía ni la capacidad comunicativa con las personas que apoyan este movimiento y en consecuencia pues es un hecho que tuvo que generar mecanismos de difusión, pues, mecanismos que han acreditado un activismo impresionante, una violación sistemática a los plazos de la ley y que eso pues ha llevado a que la candidatura que resulte esté muy posicionada enfrente y por encima de las candidaturas de los demás. Clara violación al principio de inequidad, clara desviación en muchos momentos de recursos públicos, pues ni modo que Claudia, Dani, Marcelo, Ricardo Monreal se fueron en su cochecito, creo que Adán Augusto de repente aparece por ahí en un Aveo, ni modo que se hayan ido en eso, para poder generar un esquema de difusión. Ha habido uso de recursos públicos y, por supuesto, todo esto es un mecanismo de una precampaña completamente adelantada a los tiempos legales que nos van a dar una violación sistemática al principio de equidad en la contienda, a la neutralidad y a la imparcialidad con la que los servidores públicos tienen que usar los recursos públicos, Julio. Sin lugar a dudas, un tema preocupante, pues para el proceso electoral, la transparencia, la rendición de la personalidad, las condiciones de piso parejo. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Baños. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, seguimos platicando en esta interesante mesa semanal de análisis político. No le cambie, regresamos, seguimos contrastando ideas, regresamos.
Amigos, estamos de regreso en esta mesa semanal de análisis político electoral con el doctor Marco Antonio Baños. Marco, hay preocupación, hay pues un calentamiento en las redes sociales. Tal parece que Claudia Sheinbaum pues sigue haciendo actos anticipados de campaña y ayer pues obviamente pues fue su último evento como jefa de Monumento de la Revolución, un evento multitudinario, masivo, con una convocatoria muy importante. ¿Quién paga esos actos, Marco? ¿Qué pasa con este tema? ¿Hay piso parejo o hay una elegida por parte del presidente? Y esto es una mera simulación, Marco. ¿Qué opinión te merece este tema? Mira, yo creo que hay a lo largo de estos casi 2 años de promoción, donde el presidente de la República ha manifestado claramente que su predilecta es Claudia Sheinbaum, muchos actos que lo demuestran. Yo diría que cuando en junio del año 2021, por estas fechas, el presidente de la República decidió que había que aventar la sucesión presidencial en una jugada política que ha mantenido distraída la atención de todos, absolutamente de todos. No nos hemos concentrado en las problemáticas que el país vive, en la pobreza de los resultados de la gestión de gobierno, en una serie de situaciones que lastiman al país, y no lo hemos hecho porque simple y sencillamente el presidente pues ha marcado la agenda y nos ha distraído. Recordarás que el día que inauguró la primera sucursal de la famosa, del famoso Banco del Bienestar, pues aparece el presidente levantándole la mano a Claudia Sheinbaum por ahí en algún lugar, enfrente de la sucursal esta del Banco del Bienestar. Desde ahí todo el mundo Claro. supo que en un país de símbolos, con un presidente que se formó en la ortodoxia de la escuela priista, en un sistema presidencial vertical que López Obrador ha logrado construir la máxima expresión de ese presidencialismo absolutamente vertical, donde las decisiones son unilaterales y donde él es el inicio y el fin en la toma de las decisiones. Nada se hace si no se le consulta, nada se hace si no se le pide permiso. Entonces, él ha administrado los tiempos y nos ha dicho sistemáticamente que es Claudia. Y yo creo que esta semana han ocurrido dos situaciones, incluso te diría un poquito más allá, si nos vamos hacia el martes o miércoles de la semana pasada, cuando hubo más bien fue el jueves, perdón por la falta precisa de memoria, pero el jueves de la semana pasada, cuando el Verde hace este evento en el cual se la juega con Claudia, y luego lo hizo a Marcelo, pero bueno, vamos con Claudia, le hacen un evento a Claudia. Luego Así después, es, cierto. en el Consejo Político Nacional de Morena del domingo, se dio esta situación donde los simpatizantes de Marcelo Ebrard la cuestionan, le piden piso parejo, ella se Claro. enoja mucho y le reclama airadamente al Durazo. gobernador Alfonso Durazo de Sonora. Recordarás, ese video se volvió viral, le dio la vuelta al país y a todos los que lo han querido ver en el planeta, pero está reclamándole, le está diciendo que qué está pasando, que habían quedado que no iba a haber porras, seguidores de los demás aspirantes. Pero tuve la actitud de Claudia Sheinbaum, ¿no? Se siente agraviada y ves a un Durazo preocupado, ¿no? No es, yo creo que para un gobernador en las condiciones actuales, pues fácil pelearse. Imagínate que tengan una diferencia con López Obrador, pues es el fin. Y Sí, obviamente podría ser el fin si te peleas con la que sigue. Y todo el mundo claro. sabe que Claudia podría ser la siguiente. De que no sea Claudia dependería de la oposición, pero no se ve la verdad cómo hasta el No, momento, ¿verdad? A lo mejor no quiero decir que ya está resuelto el tema, pero no se ve cómo podrían generarle una competencia real a Claudia Sheinbaum. Ahora, en el evento que hubo, que este es el tercero de esta serie de situaciones, el que hubo ayer en el Monumento a la Revolución, no es un acto de despedida del gobierno. De entrada, ¿a título de qué? ¿No? ¿A título de qué se despide masivamente de la gente? Ella es una gobernante, debe haber presentado un informe de actividades en el Congreso de la Ciudad de México y se le hubiera dado difusión a ese informe donde nos hubiera dicho cómo es que está el estado de la administración en la Ciudad de México. Eso debió haber hecho. Eso es lo que sensatamente debió ocurrir. Ah, no, pues hubo que aprovechar para poder tener un acto multitudinario
llenó el Monumento a la Revolución, no tanto como, por cierto, como lo hizo la Marea Rosa, que desbordó, hubo mucha más gente en la defensa de la institucionalidad democrática del país que ayer, pero bueno, ese es un comercial aparte. Yo creo que el INE tendrá que tomar nota. El INE tiene que desarrollar un esquema adelantado de fiscalización, porque sí, habrá que ver cómo movilizaron a la gente de ayer, cuánto costó el evento de ayer. Y toda la fiscalización va a llevar a una situación que va a colocar al INE en un dilema. Porque una cosa es que el INE diga que actúa con imparcialidad, que se está haciendo una aplicación irrestricta de los principios que regulan las elecciones, con lo cual yo estoy convencido, pues es una autoridad profesionalizada. Vamos a ver ahora con la nueva composición cómo resulta esta situación, pero el hecho concreto es que no basta que lo digas, sino lo tienes que demostrar. Y aquí el INE tiene que adelantar el esquema de la fiscalización y tiene que decir que se trata de actos anticipados de campaña. Claro. Y si no lo dice de esa manera, entonces no le vas a poder sumar el costo de toda esta promoción a los topes de campaña, que es una de las primeras sanciones que se tiene que dar. Ya al Tribunal Electoral le corresponderá decidir si todo este proceso adelantado genera alguna sanción que impida que alguna de las personas que resulten de este proceso se pueda inscribir o no en el proceso electoral como candidata o como candidato. Eso ya lo decidirá el tribunal. Pero ahorita el INE tendrá que adelantar, tendrá que designar auditores, contratarlos casi de inmediato para que se aboquen a revisar Ujú. cuánto está costando toda esta promoción. Y obviamente, pues, Obvio. bueno, ahora sí hay un pleito claro entre Claudia Sheinbaum y entre Marcelo Ebrard, eso no hay vuelta de hoja. Obvio. Los No hay más. manifestantes que le reprocharon a Claudia y le reclamaron piso parejo y donde ella les dijo unidad, unidad, pues es un hecho que hay una diferencia, o sea, no podría ser de otra manera. Y esos intercambios de declaraciones donde alguien le dice a Claudia que si Marcelo podría ser un buen secretario de gobernación, y él revira diciéndole que pues la quiere en su gabinete, pues ese tipo de intercambios hablan de un esquema, de una división clara entre dos personas que podrían obtener la candidatura. No olvidemos que siempre quedó en el pasado la duda de si Marcelo había o no ganado el procedimiento interno de Morena, cuando López Obrador. Así es. Hay que irnos un poquito hacia la historia. Así que no tengamos duda de que va a dar la pelea en este procedimiento. O sea, Marcelo Ebrard ha dado varios pasos inteligentes de un político hábil en la lucha por en la contienda interna de Morena, en la lucha por la candidatura. Es un político muy experimentado, puedes estar o no de acuerdo con él, puedes tener o no diferencias por el tema de la línea 12, de Claro. los resultados de la gestión, pero pues no se nos olvide que Marcelo Ebrard tomó decisiones en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno que de repente paralizaron a la ciudad. Acuérdate cuando se cambió todo el pavimento, todo el concreto de las principales avenidas, y alguna ¿Cómo no? declaración en un ejercicio que todavía le tocó a López Dóriga cuando el gobernador de Jalisco, el entonces gobernador Peña del Estado de México y el propio Marcelo concurrieron a una especie de debate, y a mí me Claro. sorprendió mucho que en aquel debate Marcelo Ebrard dio cifras impresionantes, por ejemplo, del trabajo de desasolve de las principales líneas de alcantarillado de la Ciudad de México. Es un hombre que entiende de la gestión pública, que está atento de la obra de gobierno y que sí va a dar una pelea en este procedimiento interno. Sí trae, yo creo, una diferencia central con Claudia, y Claudia sabe que es el personaje que le puede hacer sombra. Así que Sombra. Claudia aprovecha todo lo que puede bajo Obvio. el amparo del presidente de la República, con la complicidad de Mario Delgado y compañía, para tener un evento como el que se tuvo ayer. Eso Obvio. no es una despedida de los ciudadanos. ¿Quién le pidió a Claudia que se despidiera de nosotros? O sea, ella simplemente aprovechó para tener un acto de proselitismo, uno más de los actos de proselitismo que la posicionan y que claramente están señalando una diferencia con Marcelo Ebrard. Ahí está la despedida de Marcelo Ebrard de la Cancillería, que se mete y sale con su Claro. playerita, sonría, no pasa nada, todo va a estar bien. Pues sí, con algunos simpatizantes, nada que ver con lo que hizo Claudia Sheinbaum, ¿no?
nada que ver No, tampoco, supongo, con lo que va a nada. hacer Adán Augusto, que pues es el otro que está jugando, y que la verdad también es un personaje que que habrá que recordarlo por una serie de decisiones, híjole, de lo más terrible que han pasado Terrible. para la República Mexicana. O sea, un hombre que va y amenaza a los senadores que les piden descuartizar al INE, que va y dice al Senado que es el estado ideal, que el INAI no funcione. O sea, bueno, ya nomás por citarte algunas, ¿eh? Ya lo demás, pues sí habla de un personaje claramente autoritario, de un personaje que se va a recordar en nuestro país por eso. No recuerdo en los últimos años un secretario de gobernación de esas características, ¿eh? Se me hace que desde muchos años antes de que el PRI dejara la presidencia de la República, no habíamos visto un secretario de gobernación con esas características. Este es un personaje que no se anda por las ramas, aquí mando yo y se acabó. Claro. Es el esquema López Obrador llevado al manejo de la política interior. Nada que ver con ese político que vino de la gubernatura de Tabasco Ah, y que no. generó la idea de que podría tener una serie de puentes para poder comunicarse, pero pues esa es la tercera opción, no es la ficha predilecta. La ficha predilecta se llama Claudia Claro. Sheinbaum, y el que le está disputando, vamos a ver qué sucede, porque pues viene la precampaña adelantada de Morena, y vamos a ver qué hace Marcelo para equilibrar un juego que hoy día luce muy disparejo y abiertamente en favor de Claudia Sheinbaum. Pues Marco, la verdad es que esto va a seguir generando debate, va a seguir generando análisis y sobre todo un tema de gran interés nacional. Yo como siempre te agradezco estos minutos para Contrastando de Noticias, te deseo un excelente fin de semana y permítenos molestarte la próxima semana para darle continuidad a este importante fenómeno. No, al contrario, mi estimado Julio, te agradezco mucho tu amabilidad. Te envío un saludo muy afectuoso y por supuesto también a todas las personas que tienen la generosidad de seguir este prestigiado espacio. Muchas gracias. Gracias. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Noticias.